Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Andy Alexander Mendoza Pico y soy el alumno en la licenciatura de Animación Digital y Multimedia. El día de hoy estaremos hablando de los tipos de comunicación. Iniciemos por definir los tipos de comunicación, como lo es la comunicación verbal. La comunicación verbal es una forma de comunicación que utiliza signos verbales para transmitir un mensaje. Estos símbolos son en su mayoría arbitrarios y o convencionales, porque expresan lo que se transmite y además son lineales. Cada símbolo sigue uno tras otro. La comunicación no verbal, por otro lado, es la transmisión de información o señales a través de paradas no verbales como el contacto visual, las expresiones faciales, los gestos, la postura y el lenguaje corporal. Incluye el uso de señales sociales, cinemáticas, distancia, entorno, mirada, sonido y tacto. También existe la comunicación kinestésica. Se refiere a la información entregada a través de mensajes corporales no verbales. Así, la disciplina fundada por el antropólogo Ryan Lee Kurzweil se encarga de estudiar el poder expresivo de los movimientos corporales, como lo son gestos, los movimientos del cuerpo y las posturas, principalmente ejecutados con los brazos, las manos, la cabeza, pueden expresar infinidad de emociones y sensaciones, expresiones del rostro, mirada, sonrisa, tacto, etc. Otro tipo de comunicación es el paralenguaje. El paralenguaje es un conjunto de elementos no verbales de la voz, es decir, que la forma en la que se expresan las palabras es uno de los elementos inseparables de la comunicación no verbal junto con la kinestésica, la proxémica y la cronémica. Ejemplos de esto podrían ser no lo llevamos por no lo llevemos, autoridad por autoridad, aiga por haya, puédanos por podamos, obtuso por obtuso, etc. Y por último, pero no menos importante, tenemos la comunicación proxémica. Se conoce como proxémica la parte semiótica, ciencia que estudia el sistema de los signos empleados en la comunicación, dedicada al estudio de la organización del espacio y la comunicación lingüística. Más concretamente, la proxémica estudia las relaciones de proximidad, alejamiento, etc. Un ejemplo es el caso de las conversaciones con tu pareja, pero esta comunicación también puede ser utilizada como intimidación. Lógicamente, la comunicación también tiene una historia, de la cual vamos a hablar justo ahora. Nuestra historia comienza a principios del año 3000 a.C. En este año, las señas y signos fueron parte de las primeras formas de comunicación e interpretación entre los humanos. En ese mismo año, a principios, las personas se comunicaban a través de diferentes esculturas, grabados y pinturas rupestres que representaban sus vivencias diarias. Para el año 2600 a.C. se empezó a desarrollar la escritura. Este es el evento que separa la historia de la prehistoria. Surgió de una variedad de culturas en la época de bronce. De aquí nos transportamos a 1401 después de Cristo. La imprenta se inventa en China varios siglos atrás, y es que hasta 1449 los libros eran propagados por copias realizadas completamente en escrituras a mano, hechas por monjes y frailes de la época. Posterior a esto comenzó la xilografía, creando estampados mediante una plancha de madera grabada y entintada. Y claro, por supuesto, no nos puede faltar la mención de la invención del teléfono eléctrico en 1830. Se desarrolla por Alfred Bell mientras colaboraba con Samuel Morse en la investigación de un telégrafo eléctrico en el cual se transmitirían letras y números de formas individuales. Para marzo de 1876, Graham Bell patenta el teléfono referido como un aparato que transmitía sonidos por un cable a través de señales de electricidad. También, en agosto de 1901, Guillermo Macaroni crea el sistema de radio logrando enviar señales al otro lado del Atlántico. Para junio de 1964, la Universidad de Pensilvania construye el ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator, considerado como la primera computadora electrónica con propósitos generales. Es así que, un paso más cerca de nuestra época actual, el 21 de julio de 1971, Raymond Samuel Tomlinson envía el primer email utilizando ARPANET, red precursora del Internet. También, en principios de marzo de 1984, Motorola crea el primer teléfono móvil táctil para su uso comercial. También, en enero de 1996, Larry Page y Sergey Brin comenzaron Google como un proyecto universitario. Y finalmente, WhatsApp Inc. fue fundado en 2009 por Jan Koum. Originalmente, era principalmente una agenda inteligente donde podías ver qué estaba haciendo cada persona. Como podrás observar, la comunicación ya lleva un largo tiempo teniendo su propio desarrollo.
Y gracias a las nuevas tecnologías, la comunicación es más bidireccional. Se puede comentar la noticia y dejar constancia de ello. Anteriormente, esto era imposible de llevarse a cabo. Ofrecen entretenimiento, además de buena información. Y claro, como ya sabrán, la comunicación permite que incluso personas que pertenecen a distintos grupos sociales dentro de una comunidad intercambien información e ideas de un modo positivo y productivo. Facilita la coordinación y fluidez en las relaciones humanas, aumenta la productividad y eficiencia en las tareas y genera un ambiente de trabajo agradable. Los elementos que componen el proceso de la comunicación son el emisor, quien transmite el mensaje; el receptor es el que recibe el mensaje; el código es el conjunto de signos que serán utilizados para crear el mensaje; palabras, gestos, símbolos, etc. Otro de los tipos de lenguaje que me faltó mencionar es el lenguaje connotativo. El lenguaje connotativo se caracteriza por ser un tipo de lenguaje subjetivo, muy dependiente del contexto y cuyo objetivo es transmitir sentimientos y emociones. Por otro lado, el lenguaje denotativo es aquel que se ajusta estrictamente a la realidad conocida por los hablantes. Su objetivo es comunicar de forma directa y con total claridad para que el mensaje sea unívoco, que no haya posibilidad de doble lectura. Para un mejor entendimiento, la denotación surge del significado llano de las palabras, aquel que es más evidente y universal, el que recoge los diccionarios y que es comprendido de la misma manera por todos los hablantes de una lengua, más allá del contexto y de los matices que se le quiera dar a la frase. Conclusiones. Nosotros, como seres humanos, necesitamos la comunicación diariamente para poder entender mejor el entorno que nos rodea. Los diferentes tipos de lenguaje nos ayudan para tener un mejor entendimiento hacia las personas con diferentes capacidades, en el cual nosotros podemos expresar de diferentes maneras para darnos a entender y en el cual considero deberíamos prestar más atención, puesto que estamos tan acostumbrados a nuestro lenguaje habitual que a veces nos olvidamos que no todos somos así. Es por ello que teniendo buen conocimiento de los diferentes tipos de lenguaje, considero que podríamos aportar mejor a la sociedad, nosotros como personas. Y claro, también del mundo que nos rodea.